vanguardistas, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy, pero muy bien. Lo siento por no subir videos tan seguidos. Es que tuvimos un pequeño percance con un auto que casi me cuesta la vida. Pero ya estamos aquí. Y pues los invito a suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones, porque si no les jalo la pata en la noche. Que les vaya bien y bienvenidos a Vanguardia en el Tiempo, la historia de tu país. El 7 de abril de 1915, a lo largo de las fértiles llanuras del Bajío celayense, se diluyó el inquebrantable mito sobre la invencibilidad del famoso guerrillero, transformado en general de la Revolución Mexicana, Francisco Villa. Para su adversario, el general Álvaro Obregón, comandante en jefe del Ejército de Operaciones de los Carrancistas, la victoria ante el Centauro, esa primera batalla del Bajío, la determinó como total y contundente. Aunque la realidad de las cosas se encontraran muy distantes, y los próximos días darán tangible fe de ello, ya que la derrota del villismo demandará un esfuerzo inminentemente superior. Las presuradas tácticas empleadas por la División del Norte esa primavera de 1915 arrojó un Pancho Villa vencido por el exceso de confianza, hizo no dejar reservas y desgastó excesivamente su letal caballería en los primeros encontronazos. En su repliegue hacia Irapuato para reorganizarse y establecer el plan de contraataque, el primer problema que Villa encontró era el tema de la escasez del parque. La ausencia de municiones era grave por ambos lados del frente. Regimientos completos se encontraron combatiendo con cananas semivacías. Brigadas enteras se quejaban por la falta de tiros. Por ello, el hermano del Centauro, Hipólito Villa, ya se encontraba en Ciudad Juárez, haciendo de todo para que los gringos les vendieran municiones a los villistas. Situación que para esa temporada ya era muy difícil por dos principales factores. 1. Pancho Villa ya no era el personaje predilecto de Washington en la revuelta mexicana, a razón de que los alemanes, sus principales adversarios a derrotar en la Primera Guerra Mundial, estaban conspirando con don Venustiano Carranza, proponiendo en coalición mexicana una invasión a los Estados Unidos a cambio de devolverles las tierras perdidas en la llamada por ellos Mexican War de 1847 y la Revolución de Texas del 36. Con estas cartas en la mano, Carranza demandó a los yanquis el reconocimiento de su gobierno ilegítimo establecido en Veracruz, sobre el de Eulalio Gutiérrez, establecido consensuadamente en la Convención de Aguascalientes, y quienes jefes supremos de sus milicias eran Emiliano Zapata y Francisco Villa. Y 2, era que existía una escasez mundial de materiales de guerra. Los gringos hacían su agosto vendiendo barcos enteros de mercancía bélica en Europa, donde se desarrollaba paralelamente la Primera Guerra Mundial. En la reorganización, Villa tenía en Irapuato unos 9,000 hombres, a los que con los días se le fueron sumando algunos guerrilleros provenientes del altiplano potosino tamaulipeco de Carrera Torres y Cedillo. Refuerzos de Querétaro y de Jalisco, aunados a los zacatecanos de Pánfilo Natera, que venían dispuestos a vengar la muerte de su padre, ultimado en los primeros combates de Celaya. Se reforzaron sumando entre 14 y 15,000 hombres. La artillería seguía igual que en la primera batalla, 36 cañones contra las 13 piezas de Obregón, que en cambio habían aumentado. Pero eso sí, la gran ventaja carrancista se encontraba en las 64 ametralladoras de campaña que entrarían en combate los días subsecuentes. Los obregonistas también habían recibido refuerzos de Joaquín Amaro, que llegó el 9 de abril desde Michoacán, los veteranos jarochos y oaxaqueños del general Gavira, 2 batallones rojos formados por obreros de la Ciudad de México a las órdenes del general Juan José Ríos, veterano de las campañas del noroeste y dirigente de la polémicamente sangrienta Huelga de Cananea, precursora de esta revolución. Y enriqueciendo más las líneas,
las brigadas de la caballería de Porfirio González, con los que amasaban un número de 5,000 a 18,000 elementos en activo. Números otra vez relativamente equilibrados. A las 6 de la mañana del 11 de abril de 1915, comenzó el despliegue villista, formado por las brigadas de infantería de Bracamonte, Triana y Gonzalitos, y las 3 baterías artilladas, esta vez a cargo de Durón, que servían balas manufacturadas de improviso de Chihuahua. Nada buenas. Llegarán al actual municipio de Apaseo el Alto el 12 de abril, donde pasará el general en jefe revista a toda la tropa. Entretanto, adecuando fortificaciones en la plaza de Celaya, Álvaro Obregón desde el 11 de abril permaneció cauto y presto, esperando el inevitable contraataque villista a la ciudad. Instaló su centro de operaciones en el techo de la fábrica La Favorita, donde tenía un telégrafo y daba parte expedita oportunamente a su patrón Carranza en Veracruz. Durante la semana preliminar, los propios carrancistas cavaron loberas, una rudimentaria trinchera individual de gran utilidad traída al ejército de operaciones por las compañías Yaquis y Los Bayos. La simpleza del sistema permitía de manera individual al combatiente estar totalmente cubiertos bajo tierra, asomando solo el brazo y la cabeza para disparar. Nuevamente los batallones rojos, el regimiento Lerdo de Tejada, la brigada Guillermo Prieto y las tropas de Sonora utilizaron los bordos de riego como trincheras, montando dentro, a lo largo de la topografía, 64 ametralladoras carrancistas. A su vez, tenían circunvalantes unas cuantas alambradas de púas, contrarrestando en esta ala los futuros embates de la terrorífica caballería norteña. La artillería del ejército de operaciones se segmentó en 3 baterías segregadas. El 13, Pancho Villa ordenó el avance hacia Celaya. 2 numerosas columnas de caballería bordeando las vías del ferrocarril dirección sur. Aunadas, marchando metros atrás, recién desabordadas de los furgones, la impetuosa infantería, de las que destaca la Brigada Chihuahuense Guerrero, la Brigada Querétaro, las Fuerzas Irregulares de Michoacán, la Brigada Cerratos, la Segunda Brigada Robles, los tamaulipecos de Francisco Carrera y las compañías del excadete Gonzalitos, sobrino del general Ángeles. Durante la madrugada del 14, se asedió con ataques nocturnos, cuyo verdadero objetivo era distraer a los carrancistas para que los villistas pudieran establecer su línea de combate a 400 metros de distancia. Al alba, del 14 de abril de 1915, ocurre el empuje más fuerte de la infantería villista. Llegó por el norte de la ciudad, lo mejor que tenía para entonces este fragmento de la División del Norte. Los serranos de la Brigada Guerrero y Bracamonte, valerosos hombres con Mauser y carabinas 30-30, detonaban consecutivamente con grandes gestos de arrojo. La metralla de las defensas traqueteaba con penetrante intensidad. Sin embargo, los batallones yaquis de Sonora, con sumo apuro, se permitieron soberbias rechazar la andanada villista que surcaba los limítrofes campos. Los villistas atacaron por todos lados a la vez con mucha furia, empleando las características cargas de caballería. Llegaban a las líneas de fuego, perdiendo velocidad a causa de la topografía del campo de batalla. Zanjones y bordos, canales de riego iban frenando la cabalgata hasta estar a tiro de metralla a 200 o 300 metros. Causaban poco daño y tenían muchas pérdidas. A bien, los cataclísmicos embates se suscitaban una y otra vez con desmedida furia. Se llegó hasta la fábrica de alcoholes, que estaba a 1 kilómetro de Celaya. Sobre el puente del río La Laja habían hecho retroceder a los carrancistas hasta el interior del poblado. Las cargas de caballería progresaron, llegando hasta la estación del ferrocarril. Empero, docenas de jinetes abatidos quedaban regados a la periferia del recinto, consecuencia del letal fuego de los Mausers que dirigía Obregón. A la tarde del 14,
Consensado con Pánfilo Natera y los principales jefes, Villa ordena desarrollar un asalto muy agresivo sobre la zona del río Laja. La refriega se agudiza a sangre y fuego durante las 2 interminables horas siguientes, hasta que Villa, al frente de la División del Norte, entró con 2,000 hombres a los principales parapetos enemigos. Al día siguiente, el 15 de abril, los villistas rompen fuego con ataques en el oriente de Celaya. Cruzaron el río La Laja y lanzaron formidables cargas sobre las líneas de Obregón, las cuales retrocedieron ordenadamente sin romperse. Y en simultáneo, se dejaron caer con gran arrojo por el norte combates entre San Juanico y la Internacional. Momentos en que los veteranos chihuahuenses de la Brigada Guerrero y Trinidad hacían hundir el frente de los defensores. Oleadas de caballería, cabalgando jinetes a media rienda, avanzaban contra el enemigo, llevando en ancas los infantes que, saltando desde el caballo, tomaban posiciones pie tierra lo más cerca posible de las entrañas de Celaya. No obstante, lo inevitable le sucede a los villistas. Las municiones se agotaban a una velocidad vertiginosa. En general, le queda de a unos 10 tiros a cada pelado. Así que con esta realidad y a las puertas de Celaya, de nueva cuenta Pancho Villa había sido frenado. En este preciso instante ocurre un punto de inflexión. Esta segunda batalla, los fantasmas de una cruda incertidumbre dan pie a los misterios del supuesto. ¿Y qué hubiera pasado si Villa hubiera? ¿Y si verdaderamente las balas hubieran funcionado en Celaya? ¿Y por qué los gringos le vendieron balas chafas al hermano de Villa? Total, todos los villistas que habían remunicionado con el nuevo cargamento llegado de Ciudad Juárez coinciden haberles generado muy graves problemas. Eran balas defectuosas, que simplemente no mataban. Eran las mentadas balas de palo, que solo daban el gatazo y que se veían auténticas, muy bien hechas, recubiertas con plomo y con casquillos de cobre niquelado. Pero eran balas que no tronaban, que caían a la poca distancia. No daban más de los 40 o los 50 metros. Traían solo una cuarta parte de la carga de la pólvora que deberían tener, y que por consiguiente determinó considerablemente el desenlace de la contienda. Penando bajo una tempestuosa madrugada oscura, los frentes se remiten a un soso duelo bilateral de artillería, puesto que cayó un aguacerazo tremendo. En la mañana del 15, a eso de las 8 de la mañana, la brigada de Pánfilo Natera, aunada a la caballería villista, asaltan exacerbadamente la ciudad. Empero, de manera espectacular, en aleatorio, un tren que llevaba pertrechos procedente del noroeste, dirigido a reforzar a los obregonistas, anunciaba ya su entrada a la plaza asediada. Los sitiadores se sorprendieron, porque pensaron que estaban voladas aquellas líneas férreas. Intentaron detenerlo quemando las vías, pero en una impresionante escena, en medio de la nutrida metralla y artillería, el tren cruzó de entre las llamas. Álvaro Obregón manda un buen contraataque. La caballería de Fortunato Maicot avanzó desde los mezquitales de la hacienda de Apaseo, al noroeste de la ciudad, rompiendo las líneas de los batallones villistas a la Carabina y el Degüello. Subió la columna del cura Triada, generando un tremendo hueco por el que penetró la infantería de Sonora. El movimiento de la caballería carrancista fue desmoronando lentamente las líneas villistas en su repliegue a retaguardia. Se comenzaba a romper la invencible y todopoderosa división del norte. Villa logró reunir algo de gente. Dijo él: «Fórmense, mis hijitos». Decía con voz que iba de la persuasión al grito de mando.
Fórmense, muchachitos, porque nos van a matar. Fórmense, amigos. Fórmense, hijos de la ching... Villa reunió unos 200 o 300 dorados, soldados y oficiales. Entonces, se produjo la contracarga de dorados. Un cuerpo a cuerpo que Villa dirigía pistola en mano, que hizo fugar el ataque de la caballería de Maicot, recuperando unas piezas de artillería abandonadas que las mulas arrastraban desbocadas hacia los cerros. Defendían el caótico repliegue de la infantería por el centro, dirección a Salamanca. Villa, herido de una mano y al que le habían matado 2 veces su caballo, recorrió las líneas cuando ya poco se podía hacer. Los serranos de Guerrero fueron los últimos hombres del Centauro en abandonar el campo de batalla, salvando las baterías, para que a las 13:15 horas del 15 de abril de 1915, emprender la huida. El último tren hospital con heridos cayó en manos de los yaquis, mismos que lo incendiaron con todo y los ocupantes dentro. En el recuento de los daños, el mismo día 15 ocurrió un acto cruel e injusto. 130 encabritados prisioneros villistas fueron fusilados posteriormente a la derrota sin juicio prudente. Entre ellos, el general sonorense Manuel Bracamonte. Antes de ser fusilado, le refutó en persona frente a frente al segundo general carrancista en importancia, Benjamín Gil, también sonorense. Nos van a fusilar. Muy bien. Pero recuerden que nosotros andamos con Villa porque con él está la revolución. Y ustedes, en cambio, andan con Venustiano Carranza por pura hambre. Fue al paredón comiendo cajeta de Celaya. En este episodio se combatió con enorme ferocidad a lo largo de una línea de más de 20 kilómetros. El mismo Centauro del Norte dio parte que del 13 al 16 de abril de 1915 se dieron 3.500 pérdidas villistas entre muertos, heridos y prisioneros. Las planicies del Bajío guanajuatense serán el lugar donde se desatarían las refriegas más sangrientas suscitadas en la historia de México. Salvatierra se agarraron a balazos, unos tiran con metralla y otros